Buenas noches, mi nombre es Karina Góngora, soy residente de primer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Militar Nueva Granada. Y en el video de hoy vamos a hablar de las pruebas de esfuerzo cardiovascular. Entonces, ¿qué son? Son una herramienta diagnóstica que se utiliza para evaluar la respuesta cardiovascular y respiratoria durante el ejercicio físico y controlado. Su objetivo principal va a ser medir la capacidad funcional del corazón, detectar la presencia de isquemia miocárdica, arritmias o anomalías en el ritmo cardíaco inducidas por el esfuerzo y evaluar la respuesta hemodinámica. Me gustaría que supiéramos o tener claro el concepto de un METS. Un METS es una unidad que se utiliza para estimar la cantidad de energía que consume el cuerpo en reposo y durante diferentes actividades físicas que representa el consumo metabólico de una persona y se expresa en relación al consumo del oxígeno, es decir, es un equivalente metabólico. Un METS va a ser igual entonces a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Realizar un trabajo físico produce un aumento pronunciado en la utilización de oxígeno por los tejidos en actividad, principalmente a nivel del músculo esquelético. El consumo de oxígeno representa la tasa a la que un individuo utiliza el oxígeno para generar ATP, la principal fuente de energía de las células. Por lo tanto, el consumo de oxígeno va a reflejar la función integrada de los sistemas cardiovasculares, pulmonar, músculo esquelético y nervioso autónomo. Las principales vías para la generación de ATP van a ser una aeróbica, que va a ser la fosforilación oxidativa, que depende del suministro de oxígeno desde el sistema cardiorrespiratorio y la eliminación simultánea del dióxido de carbono. Y la fosforilación a nivel del sustrato independiente de oxígeno, conocida comúnmente como el metabolismo anaeróbico. La intensidad del ejercicio determina la demanda metabólica y por tanto la contribución relativa de estas vías. La integración entonces se va a describir mediante ¿qué? La ecuación de Fick. Esta se va a evaluar midiendo los volúmenes y concentraciones de oxígeno y CO2 en el aire inspirado y expirado durante el ejercicio incremental. En la imagen se presenta la ecuación aplicada al consumo de oxígeno tanto en reposo como en ejercicio máximo. Entonces tenemos que en reposo el consumo de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno y en ejercicio máximo va a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, que va a ser la a 2 a 3 veces a la que se tiene en reposo, el volumen sistólico, que va a ser 2 veces al que se tiene en reposo, y la diferencia arteriovenosa, que va a ser 3 veces a la que se tiene en reposo. Es importante entonces que tengamos en cuenta que el consumo de oxígeno puede aumentar de 6 a 9 veces respecto al reposo. Esta relación entonces nos explica cómo el cuerpo responde al ejercicio, aumentando el aporte y la utilización de oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas. La extracción de oxígeno se puede incrementar 3 veces a un límite fisiológico, llegando hasta 15 o 17 mililitros de oxígeno por cada 100 cc de sangre. En esta imagen se evidencia entonces cómo la arteria coronaria normal puede aumentar su flujo durante el ejercicio mediante una dilatación epicárdica y microvascular. En contraste, la arteria aterosclerótica, la coronaria derecha en este caso, presenta limitaciones significativas al flujo debido a la obstrucción fija y la incapacidad de dilatación, lo que lleva a isquemia en situación pues, de estrés físico. En reposo, que es en la izquierda, la arteria descendente anterior, que es el caso de la imagen, cuenta con un tono microvascular normal y un flujo sanguíneo coronario adecuado. Y la arteria aterosclerótica, que es la coronaria derecha, cuenta con una reducción parcial del diámetro debido a la placa, con una dilatación microvascular parcial que busca compensar la obstrucción, con un gradiente de presión que va de 100 a 70 milímetros de mercurio debido a la resistencia al flujo. Y en la imagen de la derecha está la arteria, es cuando ya la arteria se somete al ejercicio. Entonces la descendente anterior cuenta con una dilatación de la arteria epicárdica y microvascular completa sin compromiso
mientras que la arteria aterosclerótica en la coronaria derecha va a tener constricción arterial epicárdica debido a la placa aterosclerótica a pesar de la dilatación microvascular completa. El flujo va a continuar limitado. Entonces va a haber un gradiente de presión aumentado notablemente, que va a ir ya no de 100 a 70, sino de 100 a 40 milímetros de mercurio, indicando que hay un aumento en la resistencia del flujo con un posterior déficit de oxígeno a nivel tisular. Entonces, para tener en cuenta las pruebas o cómo vamos a hacer las pruebas de esfuerzo, tenemos que considerar, uno, la clase funcional del paciente, el estado clínico, los meds que gasta de acuerdo a su edad y esto cómo se ve reflejado en el costo de oxígeno. Entonces, un paciente con una clase funcional 1 son personas saludables con capacidad funcional dependiente de la edad y el nivel de actividad. Un nivel 2 son personas sedentarias o con limitaciones leves. Pacientes con clase funcional 3 son pacientes sintomáticos con limitaciones moderadas y los 4 son pacientes severamente limitados, sintomáticos con capacidad funcional severamente reducida. Entonces, el estado clínico se va a clasificar a las personas como saludables, sedentarias o limitada por los síntomas. Y el consumo de oxígeno, entonces, son valores específicos de consumo de oxígeno que se van a dar de acuerdo con los niveles de capacidad funcional del paciente. Entonces, si es un paciente que tiene un consumo de 56 mililitros kilo minuto, que equivalen a 16 meds, es un paciente que nos indica que tiene una capacidad funcional muy alta. Pero si es un paciente que consume 7 mililitros kilo minuto, equivalente a 2 meds, son pacientes con limitaciones severas. Y pues los MEDs ya sabemos que representa la intensidad del ejercicio en relación con el gasto energético en reposo. Ya más adelante voy a comentarle cada uno pues, de los protocolos que se usan. Los tipos de pruebas, entonces, estas pueden ser máximas y submáximas. Las pruebas máximas son diseñadas para medir el rendimiento fisiológico e identificar patologías cardiovasculares ocultas. Y las pruebas submáximas son evaluaciones indirectas más seguras usadas en poblaciones vulnerables, o que cuentan con alguna restricción para un esfuerzo máximo. Entonces es importante que hagamos una valoración inicial, determinemos el riesgo y decidamos el protocolo y su análisis. Entonces, inicialmente tenemos este diagrama que es la guía al proceso de evaluación del riesgo cardiovascular mediante la revisión del historial médico, los síntomas presentes y los factores de riesgo para las cardiopatías coronarias. Entonces, el primer paso a evaluar va a ser el historial médico del paciente. Entonces, se van a revisar tres aspectos importantes: las patologías conocidas, que son las cardiovasculares, pulmonares o metabólicas, que en su cuadro de la derecha vamos a tener que pueden ser cardíacas, vasculares periféricas, EPOC, asma, diabetes tipo 1, tipo 2 o enfermedad renal crónica. Si tenemos enfermedad conocida, entonces es un paciente ya con riesgo alto. Si no hay enfermedad conocida, entonces nos preguntamos cuáles son los principales signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces son los que están en el cuadro de la derecha. Si el paciente presenta alguno de esos síntomas, sean cardiovasculares, pulmonares o incluso metabólicos, es un paciente igual de riesgo alto. Pero si no tiene ninguno de estos síntomas, ese es un paciente en el que vamos a evaluar o preguntarle acerca de factores de riesgo para cardiopatía coronaria. Entonces, si tiene más de 2 factores de riesgo, es un paciente con riesgo moderado. Y si es un paciente que tiene menos de 2 factores de riesgo, es un paciente con riesgo bajo. Estos factores de riesgo que vamos a tener en cuenta, entonces van a ser la edad, la historia familiar, antecedente de tabaquismo actual, comportamiento sedentario, obesidad, paciente hipertenso, paciente con dislipidemia y pacientes con diabetes latente. Luego que cada uno está clasificado en uno de los riesgos, entonces, si es un paciente con riesgo alto, con riesgo bajo, perdón, con menos de 2 factores de riesgo, nos vamos a preguntar, ¿requiere examen médico antes del ejercicio? Sea moderado o vigoroso, no lo requiere. Si es un paciente que requiere una prueba de esfuerzo antes del ejercicio, sea moderado o vigoroso, no lo requiere. Y si es un paciente que requiere supervisión médica, si se realiza una prueba, sea máxima o submáxima, no lo va a requerir. Ya en los pacientes con riesgo moderado, entonces que tienen más de 2 factores de riesgo, entonces en el examen médico
antes del ejercicio. Si es moderado el ejercicio, no lo requiere, pero si es un paciente que va a hacer ejercicio vigoroso, sí requiere la realización del examen médico. Ya pruebas de esfuerzo antes del ejercicio y supervisión médica, si se realiza la prueba, en ninguno de los dos casos se requiere pues la realización de estas intervenciones. Y ya en pacientes con riesgo alto que tienen las enfermedades conocidas cardiovascular, pulmonar o metabólica, entonces son pacientes que en cuanto al examen médico requerido antes del ejercicio, moderado y vigoroso, sí lo requieren. Las pruebas de esfuerzo requeridas antes del ejercicio, moderado y vigorosa, sí lo requieren. Y la supervisión médica para realizar una prueba de esfuerzo máxima o submáxima, sí lo requiere. Entonces hay una escala de evaluaciones de los síntomas. Entonces aquí se ven tres escalas para evaluar los síntomas relacionados con el ejercicio o esfuerzo físico en los pacientes con condiciones cardiovasculares o respiratorias. Entonces está la escala de la angina, cuyo propósito es medir la intensidad del dolor torácico relacionado con la isquemia cardíaca, en donde 0 no hay dolor y 4 es el dolor más severo o intenso jamás experimentado. Se utilizan pruebas de esfuerzo para identificar presencia de angina y su severidad. Está la escala de claudicación, que es para evaluar el dolor en las piernas causado por isquemia en pacientes con enfermedad arterial periférica, donde 0 no tiene dolor y el paciente en 4 tiene dolor insoportable. Y este nos ayuda a determinar el nivel de limitación por dolor durante la caminata o ejercicio. Está la escala de disnea, cuyo propósito es medir la percepción de dificultad para respirar en condiciones con insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en donde 0 no hay dificultad para respirar y 4 es una dificultad para respirar más severa jamás experimentada. Y se usa para evaluar limitaciones respiratorias durante la actividad física. Estas escalas nos van a permitir evaluar la intensidad subjetiva de los síntomas durante las pruebas de esfuerzo o actividad física. Y pues nos ayudan a identificar límites seguros pues para las pruebas de esfuerzo que se realizan y la progresión de los síntomas. La otra escala importante a tener en cuenta es la escala de Borg, que es un instrumento utilizado para medir la percepción subjetiva del esfuerzo físico o la intensidad del ejercicio. Entonces va de 6 a 7, donde tenemos una percepción muy ligera y muy, muy pesado, de 18, 19 hasta 20. Eh, en esta escala podemos hacer como una aproximación con la frecuencia cardíaca. Entonces, si es un paciente que nos refiere que tiene una intensidad del ejercicio regular, moderada o ligera o pesada, digamos, si es regular y le da 13, pues la podemos multiplicar por 10 y nos da una aproximación a la frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto en el momento en que se está realizando el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que tenemos? Entonces, están los protocolos de cinta rodante que se utilizan en pruebas de esfuerzo para evaluar la capacidad cardiorrespiratoria y detectar isquemia miocárdica, arritmias y, digamos, algún otro problema cardiovascular. Estas pruebas pueden ser máximas o submáximas dependiendo del estado clínico y pues del objetivo con el paciente. Entonces aquí podemos ver los diferentes protocolos de pruebas de esfuerzo utilizados para evaluar la capacidad cardiorrespiratoria expresada siempre en METs y se incluyen valores para cinta rodante y el ciclo ergómetro. Entonces el ciclo ergómetro eh, es una prueba en la que se toma la medida en watts y en kilopondímetros. 6.1 kilopondímetros por minuto va a ser igual a 1 watts para un paciente con un peso corporal de 70 kilogramos. Se hace con incrementos de carga de 150 kilopondímetros, es decir, 1 METs, hasta 1500 kilopondímetros, 14 METs. Se van a utilizar las cargas progresivas para evaluar la capacidad funcional. Está el protocolo rampa, que son incrementos continuos cada 30 segundos, con una velocidad en millas por hora constante de 3, con una inclinación en porcentaje que se incrementa gradualmente y va desde 0 hasta 25. Tiene la aplicación y ayuda a evaluar de manera progresiva y suave el estado físico del paciente.
Está el protocolo de Bruce, que se hace un incremento escalonado cada 3 minutos. Inicia con una velocidad a 1.7 millas por hora con una inclinación al 10% y tiene una progresión hasta velocidades de 6 millas por minuto e inclinación hasta 20%. Se aplica principalmente para evaluar de manera máxima a las personas con capacidad moderada o alta de realizar actividad física. Tenemos entonces también el protocolo de Bruce modificado, que es una variante suave del protocolo original, diseñada para pacientes con baja capacidad funcional o que se encuentran pues, en proceso de rehabilitación cardíaca. Inicia con cargas más bajas de velocidad e inclinación y permite pues, aclimatar progresivamente al paciente con incrementos graduales. Entonces se utiliza principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca posinfarto. Entonces aquí nos damos cuenta que en comparación con la de Bruce, pues la inclinación no empieza en 10, sino en 0. Y no llega hasta 20, sino que llegamos únicamente hasta 14%. Está el protocolo Naughton, que es un incremento que se hace cada 2 minutos con una velocidad constante. Lo que se va a aumentar va a ser la inclinación, van yendo de 0% hasta el 17.5%. Y es ideal para pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también existe el protocolo Naughton modificado, que va a ser específico para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y va a utilizarse un inicio mucho más suave con una velocidad de 1 milla por hora, máximo 3 millas por hora, con una inclinación de 0 a 25%. Y es muy segura para esas poblaciones de pacientes frágiles. Y por último tenemos la prueba de caminata de 6 minutos, que es un test submáximo utilizado para evaluar la capacidad funcional y el estado cardiorrespiratorio de un paciente. Su objetivo principal va a ser medir la distancia total recorrida en 6 minutos a un ritmo autodeterminado por el paciente. Entonces uno le pide al paciente que camine lo más lejos posible en un pasillo recto de 30 metros, girando en las marcas establecidas en cada extremo. Se puede detener, descansar si es necesario, pero pues se le anima a continuar tan pronto como sea posible. Se registran las paradas, síntomas y oximetría durante la prueba. Al finalizar los 6 minutos se toman nuevamente los signos vitales y se registra la distancia total recorrida en metros, siendo distancias mayores a 400 metros pacientes sin compromiso y pacientes con distancias menores a 300 metros pacientes con compromiso cardiovascular. Entonces, hay cambios en el electrocardiograma. Entonces, inicialmente, si no hay depresión en el ST, entonces no vamos a observar cambios significativos en el segmento ST. Hay una respuesta negativa o normal. La depresión en el punto J, entonces si hay un descenso leve menor a 1 milímetro o a 0.1 milivoltios medidos de 60 a 80 milisegundos después del punto J, entonces quiere decir que hay una respuesta negativa o dudosa o no concluyente. Puede ser incluso normal en pacientes sanos. Cuando hay una depresión ascendente del ST, el segmento ST descendente, pero con pendiente ascendente posterior, que es lo que observamos acá en la tercera imagen, puede ser un criterio dudoso. Si es mayor o igual a 1 milisegundo, también podría ser normal en algunos casos, pero se debe evaluar con otros síntomas. La respuesta es equívoca o poco concluyente, entonces no se tiene muy en cuenta. También hay una depresión horizontal del segmento ST, puede haber. Entonces se va a ver un segmento ST descendente y luego se va a aplanar. Esto es un criterio positivo cuando está mayor o igual a 1 milisegundo y es un indicador fuerte de isquemia miocárdica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues tenemos una respuesta positiva al ejercicio. Y la depresión descendente del ST, el segmento ST está descendente con una pendiente hacia abajo y es un criterio positivo mayor o igual a 1 milisegundo. Es el más específico para isquemia y habla de un riesgo alto para enfermedad arterial coronaria. Entonces, por último, tenemos las indicaciones para terminar una prueba de esfuerzo. Entonces está la elevación del segmento ST, como mostramos en el último indicador del electrocardiograma, mayor a 1 milisegundo en derivaciones sin onda Q preexistente debido a infarto previo, excluyendo pues ABR, ABL o B1.
si hay una caída en la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio, si hay una angina de moderada a severa, si hay síntomas del sistema nervioso central como ataxia, mareos o síncope, si hay signos de mala perfusión como cianosis, si hay arritmias graves como taquicardia ventricular sostenida, si hay bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, o cuando se presentan dificultades técnicas para monitorizar el electrocardiograma o la tensión arterial. Y por último, si el paciente pues decide terminar la prueba de manera voluntaria. Y las contraindicaciones para las pruebas de esfuerzo, entonces tenemos las contraindicaciones absolutas que son un infarto agudo del miocardio en los últimos 2 días, una angina inestable persistente, arritmias no controladas, endocarditis activa, estenosis aórtica severa sintomática, la insuficiencia cardíaca descompensada, una embolia pulmonar aguda, una miocarditis o pericarditis aguda, disección aórtica aguda, discapacidad física y unas contraindicaciones relativas donde tenemos la estenosis coronaria obstructiva, la estenosis aórtica moderada severa, las taquiarritmias no controladas, el bloqueo cardíaco avanzado completo, accidentes cerebrovasculares recientes, deterioro mental, hipertensión en reposo o condiciones médicas no corregidas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.